Esto es una perspectiva más de lo que llegaron a ser los reptilianos para nosotros, ya que la verdad es algo que está en el centro y todo lo que está afuera son perspectivas de esa verdad. Los reptilianos están relacionados con la constelación del dragón, quizás por ese motivo nos los imaginamos como reptiles. Pero no son exactamente de esa forma, son diferentes dependiendo del sistema estelar de donde vengan. Ya que la constelación del dragón es muy grande si la comparamos desde el punto de vista de la Tierra. Algunos reptilianos han tratado de buscar especies en otros planetas para afirmarse en ellos, y de esta manera poder crear especies que puedan sobrevivir en diferentes mundos. Estamos acostumbrados a las películas del espacio como la Guerra de las Galaxias, pensamos que viene un extraterrestre y se pone a vivir entre la gente, pero cuando se trata de viajar a otro planeta no es tan fácil adaptarse. No solo es una cuestión de genética, también influye el oxígeno, los minerales que hay en la Tierra, o los alimentos, pero aún hay cosas peores como la gravedad, la presión atmosférica, o el tamaño del planeta. No es lo mismo un planeta que es mucho más grande que la Tierra, en el cual hay mucha más presión, donde no hay tanto oxígeno y hay más hidrógeno. También tienen que ver las bacterias, los virus, o con la distancia al Sol, esto influye en la biología de todos los seres que viajan por el espacio. Los extraterrestres no vienen a la Tierra con sus naves y se instalan aquí entre la gente, sin máscaras ni cascos ni ninguna protección. Por esta misma razón los extraterrestres no tienen contacto directo con la Tierra. Sí que vienen algunos con sus naves, y se mueven entre nosotros, pero de forma holográfica para que los podamos ver, por eso solemos confundirlos con fantasmas o seres de otra dimensión. Normalmente no pueden tener contacto con la materia en este planeta. Muchos mundos, o extraterrestres lo que hacen es buscar genética capaz de abducir a una persona, generar un experimento y bajarla a este mundo. Muy pocos extraterrestres se han adaptado a este planeta, y aquellos que lo han logrado, eran seres o personas muy similares a nosotros, pero a largo plazo morían por cuestión de las bacterias, o porque les faltaba algún mineral en la sangre que no podían obtener en la Tierra, o también terminaban deformes o muertos en muchos casos. Nuestra estrella polar, es Polaris, que está en la Osa Mayor. Pero durante mucho tiempo la estrella polar, fue Alfa Draconis de la constelación del dragón. Durante este periodo histórico fue cuando los reptilianos estaban en la Tierra. El reptiliano en sí fue un producto de los draconianos con otras especies. Después los reptilianos trataron de diseñar un ser inteligente a partir de ellos, y con los humanos que ellos creían que estaban más avanzados, más preparados en la Tierra. Esto fue una de las humanidades que se intentó crear hace millones de años, durante la época de los dinosaurios. Esto dejó seres que eran como reptiloides, una mezcla de humanos con reptiles, lo que hacía que fueran muy inteligentes. Los reptilianos se fueron y después de mucho tiempo volvieron, pero ya habían perdido el poder y eran muy pocas personas. Empezaron a desaparecer y a extinguirse. Esto fue durante el periodo que estaban los gigantes. Los gigantes vinieron de otros mundos, y se adaptaron a este porque eran muy parecidos a nosotros. Los gigantes empezaron a perseguir a los reptilianos, empezaron a matarlos. Entonces los reptilianos se tuvieron que ocultar, porque aunque ellos eran más estrategas que los gigantes, también eran mucho más débiles físicamente que los gigantes. Durante el último periodo de los gigantes, los reptilianos hicieron una estrategia, su estrategia fue hacer una revolución de la conciencia. Contaron a los humanos que los gigantes los estaban usando. En parte era cierto, porque los gigantes utilizaban a los humanos para obtener recursos, les hacían cavar minas, hacer túneles, a buscar oro o minerales. De hecho, los gigantes se llevaron ciertos minerales a sus mundos en una primera etapa, estos eran los famosos Anunnakis que acabaron controlando a la humanidad. Muchos de los gigantes estaban en contra de ese control, y lo que hicieron fue apartar a algunos humanos y darles un lugar donde vivir, como por ejemplo la Atlántida, que fue protegida por Poseidón y demás. Los reptilianos lo que hacían era darles información a los humanos de cómo controlar y estar por encima de los gigantes. Se dedicaron más a enseñar a la mujer, porque los Sofgies, los reptilianos sabían muy bien que la mujer tenía la capacidad de transmitir esa información a través del útero, que las mujeres tenían la capacidad de comunicarse con la Tierra mucho más que el hombre. En cierta forma lo que hicieron fue preparar úteros para traer una humanidad consciente, una humanidad que despertase. De ahí viene toda la historia de la serpiente entregando la manzana a Eva. Se enseñó esta información a la mujer y lo que sucedió fue que los gigantes que estaban controlando, cuando la mujer empezó a dudar, a cuestionar y empezó a decir que las cosas no deberían ser así,
Los gigantes castigaron a los humanos por cuestionar la mitología de los dioses, que es la historia bíblica de Adán y Eva. Estas mujeres se podrían decir que fueron las primeras feministas que dijeron no vamos a permitirnos ser controladas, ahora tenemos el conocimiento y la sabiduría de por qué estamos aquí. Los reptilianos aprovecharon esta situación para hacer caer a los gigantes, sin embargo los reptilianos estaban en extinción y desaparecieron. Pero esto creó la cultura reptiliana, esto era que habían mujeres que se disfrazaban y seguían con la tradición, se llamaron mujeres serpientes. Las mujeres serpientes fueron durante mucho tiempo las madres de la humanidad, las que enseñaban el conocimiento y la sabiduría, las que entregaron todo lo que nosotros hoy sabemos y lo que tenemos olvidado también. Las mujeres serpientes fueron las que enseñaron el camino de la libertad, de la ciencia con la alquimia, enseñaron a muchos sabios y chamanes, por eso en muchas civilizaciones antiguas las serpientes o estatuillas tienen forma de mujer, que eran símbolos de conocimiento y de sabiduría. No tenían nada que ver con lo que nosotros hoy consideramos la cultura reptiliana, antes era todo lo opuesto y era algo a honrar y entender, a aceptar. Incluso a incorporar. Esta cultura estaba relacionada mucho con la serpiente, la kundalini y el movimiento del flujo, que parece una serpiente, los ríos también con forma de serpiente. La cobra en África que representaba al sol, porque era aquella que ascendía para encontrar el sol, con su cabeza con el símbolo del sol detrás. También en alquimia donde la serpiente entregaba el veneno para hacer medicina. El cocodrilo era quien nos enfrentaba a los miedos, y de los cocodrilos se hacían muchos productos para la sexualidad y para la fertilidad. La cultura reptiliana siempre fue relacionada con cosas muy intensas y muy positivas para la humanidad. Esto fue en el periodo del matriarcado en que las mujeres regían la civilización humana, pero esto se da la vuelta y empezó a regir el patriarcado. Deja de ser la sabiduría, la relación con la tierra la que nos guía, y empieza a ser el conocimiento a partir de seguir un propósito. Esto tiene que ver con algo muy básico, la mujer tiene la capacidad de tener una visión amplia de la situación, y de utilizar todos los recursos de su entorno para hacer algo, tiene una capacidad de resolución más grande porque tiene una capacidad de contemplación mayor del entorno que nos rodea, esto es porque en el proceso de creación la mujer tarda 9 meses en generar una vida. El hombre tiene un objetivo, no contiene durante 9 meses al producto en creación, sino que lo contiene lo mínimo posible en la eyaculación, entonces biológicamente busca resultados más a corto plazo, con un objetivo mucho más concreto y busca el control sobre lo otro. En los periodos de conflicto se busca la resolución masculina porque es el que lleva a la guerra, a la lucha, a la defensa. En el periodo de conflicto que fue lo que vivimos después del diluvio universal, se estructuró la sociedad para ser otra vez patriarcal, debido al caos que había, se necesitaba una dirección concreta. Debido a esto la imagen de las mujeres serpientes, las libres pensadoras pasaron a un segundo plano. Eran las chamanas que vivían en cuevas apartadas, los aquelarres de las brujas, empezaron a apartarlas de la sociedad y se fue olvidando el conocimiento. Los hombres empezaron a decir que eran los únicos que podían gobernar la tierra. Todas las historias de cuando gobernaban las mujeres fueron eliminadas y tergiversadas por los monoteístas, por la imagen de que la mujer era igual a la serpiente y la serpiente era mala. Una mujer no podía dirigir un pueblo, se encargaron culturalmente de demonizar la imagen de la mujer y de la serpiente. Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando la gente habla de los reptilianos, que son gente mala que conspiran que hay un poder reptiliano que domina al mundo, esto no deja de estar basado en la cultura cristiana católica. Esto es curioso, se critica al cristianismo por todas las mentiras que nos dijeron, pero seguimos hablando de los reptilianos y decimos todas las historias que los cristianos crearon para que nosotros tengamos miedo. Hoy en día hay ideas que dicen que los reptiles están dominando al mundo, que se tapan la cara con caretas de políticos, pero no es así. Esto es una cultura reptiliana que ha sobrevivido. Todos los pueblos relacionados con la alquimia, la magia, la ciencia estaban relacionados con la serpiente. La magia, la alquimia y la ciencia eran la oposición de la Iglesia, la oposición del poder del hombre, del machismo y del sistema piramidal de la espiritualidad. Aquellos que han tratado de meternos la imagen de que el reptil es malo, no lo están haciendo por una verdad, lo están haciendo por una tradición cultural en que la serpiente era mala. El que tenía cuernos también era malo, el que tiene una cola roja es malo, y en verdad son todos simbolismos del pasado, el toro, la vaca, la fertilidad, o los que parecían diablos en realidad eran los faunos, símbolos de la fertilidad en la época romana, griega y egipcia.
Todas las entidades positivas fueron trabajadas culturalmente para convertirlas en negativas con el objetivo de que nos alejemos de la neutralidad. Todos los símbolos de hace 1500 años fueron tergiversados por un propósito de control social. Esto ha sobrevivido durante mucho tiempo. Si nos ponemos a pensar, los reptilianos en su momento, hacían ciencia, hacían alquimia. Esta fue perseguida en el siglo XV y el XVI por la Iglesia, y que después fue la ciencia del siglo XVII y del XVIII con el Iluminismo, que en Italia se les conoce como los Illuminatis. Esta corriente renueva las culturas ancestrales del Medio Oriente de la serpiente. Esta gente encontró una forma de controlar a las religiones y a la civilización a través de los sistemas políticos de las revoluciones de las repúblicas, los sistemas demócratas, los sistemas laicos y demás. Empiezan a hacer una revolución muy positiva para el sistema, pero a la vez se utiliza para su propia merced. Es cultura reptiliana, no son reptiles disfrazados de humanos. En el siglo XIX hubo mucho más avance, en el siglo XX hubo mucho más y el despertar de la ciencia. Todo esto negativo ha sido creado por la Iglesia, por el Vaticano. Por interés propio seguramente, pero también por sobrevivir y por creer que era la única verdad. Hace 1000 años no había una forma de investigar más cosas, entonces ellos creían que estaban haciendo el bien matando a las mujeres que se hacían llamar las mujeres serpientes, o a los hombres serpientes que también lo sabían que eran los hechiceros, aunque para ellos no estaba tan mal visto, y aún así se mataron a un montón de alquimistas, juzgaron a un montón de gente que pudo haber hecho avanzar mucho a la ciencia, a la civilización. Hay muchos vídeos por la red mostrando reptilianos, y se ven las pupilas cambiando. Estamos en la era de las emisiones de series, películas y demás, hoy se puede hacer cualquier cosa. Los reptilianos que quedaban murieron hace muchísimos millones de años. Los reptilianos eran una cultura que ha sido útil en la Tierra, y no merece ser juzgada desde una visión cristiana, sino que hay que ser neutrales, y hay que decir que ellos han ayudado muchísimo y han sido en cierta forma los abuelos y abuelas de lo que hoy llamamos la revolución científica, y también de las repúblicas que hoy tenemos, que a pesar de que nos quejemos es lo mejor que hemos podido tener en los últimos miles de años.